Los vikingos irrumpían desde el mar como bestias de un mundo desconocido. Eran un pueblo sedentario y orientados a la agricultura. Vienen de una tierra de estériles granjas y amargas rivalidades de clanes. Hoy se llama Escandinavia, Noruega. Dejaron atrás leyendas sobre su violencia y su coraje, viajes de exploración y conquista. En 1880, unos arqueólogos hacen un hallazgo extraordinario al descubrir cómo vivían y morían de verdad los vikingos. Eran un pueblo que tenía una civilización compleja y artística como cualquier otra de Europa y de la época. Estos arqueólogos encontraron un barco tumba que ocupaban como sarcófago y enterraba con muchas pertenencias vikingas. La única forma para trasladarse a lugares tan lejanos era a través de barcos, y los vikingos diseñaron unos barcos maravillosos con una tecnología de punta para la época. A finales del siglo VIII, en las tierras de Noruega, ellos tendían a ser un pueblo sedentario y orientado a la agricultura, y que estaban bastante organizados en aldeas o clanes probablemente de origen familiar. Solían tener jefes que gobernaban esos pequeños grupos y a veces guerreaban entre ellos. El clima en el que vivían era más frío que en el resto de Europa. A veces podría ser brutal y muy difícil mantenerse con vida. En la era vikinga, la granja es la unidad económica base de la vida noruega. Siembran grano y hortaliza y dependen mucho del ganado. La población vikinga en expansión incrementa la demanda de tierra fértil y la tensión se hace irresistible. Se empieza a desatar la violencia entre clanes vikingos. Los más fuertes atacan a los más débiles con una violencia brutal de espadas y hacha. Así comienza un conflicto sobre las tierras sin ninguna ley. El rey era básicamente un hombre que tenía grandes tierras con vasallos, granjeros y esclavos. Y cada vez que quería robar tierras, juntaba a todos sus hombres e iba a atacar. Se empezaba a acabar los lugares de asalto en su propia tierra y se deciden a algo más grande. Los vikingos se empiezan a armar para buscar fortuna en otro lugar. Las manos y herramientas que algún día sirvieron para la tierra, ahora los dedican para otra cosa. El barco vikingo era una nave extraordinaria y de diseño revolucionario. Con estos barcos lanzaron una ofensiva y dominaron Europa y alta mar en los 3 siglos siguientes. Donde había un barco vikingo, habían vikingos. Esa fue la tecnología que permitió dejar huellas en la historia. El diseño era exactamente el mismo y se demoraban de 1 mes a 6 semanas. Con ellos atravesaban todo el Atlántico Norte. Eran muy rápidos y no había nada que pudiera atraparlos. Era un barco y una maravilla para la época. A ellos no los guía un único rey ni un poder central. Cada aldea actúa de un modo independiente y cada uno proclama a su propio rey. Ellos solamente dejaban a sus mujeres e hijos y zarpaban en busca de un motín. Uno de sus primeros ataques fue en junio de 793. Fue en el monasterio de Lindisfarne, uno de los más sagrados de las Islas Británicas. Muy ricos en devoción y en otros tesoros más tangibles. Los monjes no sabían qué pasaba, ellos solo vieron dragones salir del mar. Los vikingos cayeron sobre ellos como una plaga, los descuartizaron, se lo llevaron todo e incendiaron el lugar. Los monjes se encontraron con el infierno y describían a los vikingos como demonios. Ellos eran guerreros, vivían de la intimidación y del miedo, terrorismos. Eran saqueadores, no eran soldados, muy fieros, codiciosos y hábiles. Tenían un comportamiento militar muy disciplinado, usaban un cuchillo, una espada y un hacha, la cual era la más feroz de todas. Con ellas decapitaban a la gente o les lanzaban para dejarla inválida. Se empieza a correr el rumor de que es más fácil ganar y colonizar. Es entonces cuando ellos empiezan a construir más barcos.
Las grandes ciudades de Europa estaban a punto de sentir la furia vikinga con el filo de sus hachas. A mediados del siglo IX, 50 años más tarde de Lindisfarne, la familia vikinga formaban grupos y construyen armas, y todo lo necesario para zarpar. Planean mejorar su nivel de vida a costo de la gente. Los españoles que más tarde llegaron a América buscaban oro, pero a los vikingos no les importaba el oro, sino que la plata. La plata era la más valiosa para ellos, y muchos de los objetos religiosos estaban hechos de plata. Con una flota de casi 120 barcos, un jefe vikingo se inspira en el recuerdo de Lindisfarne para llevarlo a otra escala. Su camino hacia la batalla es el río Sena, su objetivo París. En su ida a París, los vikingos arrasaron con todo. Se cuenta que a 111 prisioneros franceses los ahorcaron en una noche. No trabajaban más de lo necesario e intentaban ser lo más crueles posible. Había uno, el más famoso, al que llamaban el amante de los niños, porque lanzaba bebés al aire y con su espada los cruzaba cuando caían. Los cristianos son víctimas de saqueos, de masacre por todas partes. Ellos conquistan todos sus pasos y nada se les resiste.